En esta 20ª semana de la cultura mixteca, escucharemos la conferencia El Camino Real en la Mixteca, con Bernd Famel Meyer. Es arqueólogo maestro en antropología por la Universidad de Nuevo México y doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y maestro en la Escuela Nacional de Antropología. Ha realizado investigaciones en Oaxaca durante 40 años, la mayoría de ellas en torno a la antropología de la construcción. Dedicó 15 años a la reconstrucción histórica de la ocupación zapoteca en Monte Albán y otros 10 años al estudio de la pintura mural prehispánica de Oaxaca, con la cual contribuyó a la comprensión de la diversidad étnica en Oaxaca y a precisar las relaciones entre las distintas formas de expresión iconográfica plasmadas en las esculturas y los documentos pictográficos. Ha publicado numerosos libros y artículos especializados sobre la arqueología oaxaqueña. Escucharemos al doctor Famel Meyer en la conferencia El Camino Real en la Mixteca. Con motivo de los 500 años del Camino Real en la América Media, vamos a reflexionar sobre uno de los 4 caminos más importantes de la Nueva España. Esto es, el que vinculaba la Ciudad de México con el Istmo de Tehuantepec, poniendo énfasis en el trayecto que atravesaba la región mixteca. Por lo general se tiene la idea que los caminos reales eran amplios y diseñados para el uso de carretas y grandes carruajes, pero esta noción es errónea. Quizá algunos de ellos fueron así durante el siglo XIX, pero en épocas previas eran muy rudimentarios y se adecuaban a las condiciones del terreno. En un principio debieron seguir los trayectos de los caminos indígenas y luego fueron ampliados para el uso de caballos y recuas de mulas. En muchas regiones de México, los caminos reales existieron hasta principios del siglo XX y eran tan estrechos que solo las recuas de mulas podían transitar sobre ellos. Esto sobre todo en las regiones montañosas, donde no había opciones más que seguir una sola ruta. En las regiones que no tenían tantos accidentes topográficos, el camino real podía ser continuo, aunque con el tiempo también hubo bifurcaciones y caminos alternos que se dirigían hacia los reales de minas, hacia las haciendas o hacia los fuertes que ponían los españoles para proteger el camino de los chichimecas y otros grupos indígenas que ponían en peligro el comercio español. Este es el caso del Camino Real del Norte o Camino de Tierra Adentro, que es el camino que más ha sido estudiado y del cual se conoce casi todo el itinerario y se conocen los puntos de descanso y los lugares donde se abastecían los carreteros. En el caso del Camino Real del Istmo de Tehuantepec, realmente se desconocen tanto los trayectos como los puntos donde descansaban los viajeros. Suponemos que en la Mixteca los grandes conventos albergaban a las gentes principales, a los frailes, a los oficiales reales, a los dignatarios, porque están alineados de tal manera que ellos mismos nos van indicando la ruta que seguía el Camino Real. Incluso en algunos casos hay puentes coloniales entre los conventos y eso apoya la idea que eran los puntos de descanso. Pero el transeúnte normal, los soldados, los comerciantes, gente que iba de paso, seguramente no se albergaba en los conventos, sino en mesones. Y vemos en esta imagen un mesón romano que tenía las mismas funciones, donde había lugares para los caminantes, los viajeros, y había también espacio para sus animales donde podían descansar y donde los alimentaban e incluso los intercambiaban para seguir el camino.
Vamos a ver ahora las rutas que usaron tanto los indígenas prehispánicos como los españoles al principio de la época virreinal. En este primer mapa, en rojo, vemos el camino que vinculaba al estado de Morelos con la Mixteca Baja, de ahí pasaba a la Mixteca Alta y llegaba a los valles de Oaxaca, en donde los zapotecos controlaban el camino hacia Tehuantepec y más allá hacia el área de Chiapas y de Yucatán. Durante la época mexica, el camino por la Mixteca Baja no se usó como tal, aunque no se puede decir que haya sido abandonado. Lo que pasa es que los mexicas entraron a la Mixteca Alta por Coixtlahuaca y conquistaron varios señoríos de la Mixteca Alta. De ahí bajaron a los valles, se asentaron en lo que ahora es la ciudad de Oaxaca y empezaron a conquistar el Valle Grande, que llega hasta Miahuatlán, y de ahí no pasaron porque los zapotecos siguieron controlando la ruta entre lo que es la ciudad de Oaxaca, Tehuantepec y más allá hacia la región chiapaneca. El primer español que entró a Oaxaca y dejó registro de ello fue Gonzalo de Umbria, que siguió el camino por la Mixteca Baja para llegar a Yanguitlán y continuó, pero ya nadie siguió sus pasos porque los demás españoles prefirieron entrar siguiendo el camino de los mexicanos, o sea, ir a Tehuacán y bajar hacia Coixtlahuaca y Yanguitlán, desde donde fueron dominando la Mixteca Alta y bajaron a la ciudad de Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca fundaron y continuaron pausadamente hacia el istmo, tomándoles 60 años en pacificar a los indígenas de la región, por lo que el camino real de Tehuantepec como tal empezó a funcionar hasta 1580. En esos 60 años abrieron otro camino real que fue el de Huatulco, siguiendo el camino mexica hacia Miahuatlán, pero Huatulco se abandonó por las condiciones climáticas y por los piratas y fue sustituido por el camino de Tehuantepec. Mientras tanto, la Mixteca ocupó un lugar muy importante porque las condiciones climáticas y geográficas permitieron un desarrollo económico muy importante. Durante el siglo XVIII, con el reinado de la dinastía Borbona, se mejoró la infraestructura en la Nueva España, por lo que los caminos se ampliaron. Esto permitió una comunicación más ágil y rápida para los burócratas, para el comercio, incluso para los militares que tuvieron que empezar a controlar el territorio porque las reformas borbónicas no fueron muy bien vistas por los novohispanos. Ya en el siglo XIX, con la independencia de México, se abrieron nuevos caminos, algunos trayectos del camino real fueron abandonados y los nuevos caminos fueron ampliados para que circularan sobre ellos carruajes, carretas y en general recuas mucho más grandes de hasta 100 y 400 animales que llevaban los productos a la Ciudad de México. Ahora bien, a falta de información sobre los caminos del virreinato, no tenemos muchos recursos ni mucha información o documentos que nos permitan
buscar esos caminos. Los indígenas tenían un sistema muy desarrollado que vinculaba a las cabeceras con sus dependencias, como se ve en el mapa de Teozacualco. Había muchos caminos que en principio solo eran veredas. Estas no podemos pensar que hayan formado parte de los caminos reales, debido a que los señoríos indígenas transformados en repúblicas de indios no eran accesibles a los españoles. Entonces todos los mapas del siglo XVI, XVII, XVIII que tratan con las repúblicas de indios no nos dan información sobre el trayecto de los caminos reales. Una fuente fidedigna son los relatos de los arrieros, sobre todo los que caminaron los caminos entre los años 1750 y 1900, ya que es la época en la que los Borbones mejoraron los caminos, se incrementó el comercio, hubo más y más recuas de mulas y los arrieros formaban parte de grandes familias que empleaban a los indígenas de los pueblos vecinos al camino, y estas grandes familias en parte dejaron historia o sus relatos de lo que hacían los miembros de la familia y cómo fueron controlando estas vías de comunicación. Otra manera de adquirir información sobre los caminos reales es interrogar a los viajeros y a los arrieros que aún circulan en algunas regiones de Oaxaca, que conocen y que supieron del camino y de los lugares en donde se descansaba. Estos personajes son ya muy pocos, pero también pertenecen a familias en los pueblos de donde vienen, que conservan noción del camino, de las paradas, y que estos sitios forman parte de relatos y cuentos locales que recuerdan a los niños cómo fue la época de los abuelos. Como decía yo antes, si los conventos eran el lugar donde descansaban las personas importantes, entre los conventos puede haber infraestructura, y en este caso vemos el puente de San Miguel Tequixtepec, construido en la época virreinal, que es uno de tantos puentes o ajustes del camino que nos indican por dónde iba el trayecto. En algunos casos muy raros también se encuentran los restos del mismo camino. En esta imagen vemos parte de un camino expuesto que ya está erosionándose. No se cuidan estos caminos porque forman parte de los terrenos de cultivo, y de ahí que con suerte, por estar empedrados, mantienen su estructura hasta que se empiezan a desmoronar, y pues como no hay interés en cuidarlos, pues a la larga van desapareciendo. Si algunos tramos se han conservado hasta la fecha, se debe al cuidado y mantenimiento que se le daba siguiendo las instrucciones de las ordenanzas reales. En esta imagen vemos un texto tomado de las partidas de Alfonso X, que fue el primer rey que se interesó en los caminos reales como caminos apoyados por la corona, que no solo eran los caminos locales, sino eran caminos que vinculaban a las grandes ciudades y permitían el comercio y el transporte de mercancías. Debido a que los caminos reales eran un instrumento del poder real, nunca fueron plasmados en los mapas geográficos. Y si además pensamos que el estado de Oaxaca es muy complicado en su orografía,
Los mapas que existen muestran los lugares en ubicaciones totalmente erróneas. De ahí que las cartas geográficas del virreinato no den mucho más información que la existencia de ciertas cabeceras y que sea hasta el siglo XIX, con la estructuración del nuevo país, que se planean los nuevos caminos y se les empieza a mostrar en las cartas geográficas. En esta última imagen vemos al dios de los comerciantes de la época prehispánica, tomada de un códice mixteco. La cruz de caminos con las huellas de los pies humanos indica que el comercio siempre fue importante en Mesoamérica. A lo largo de los últimos 3000 años, fue el comercio el que integró a todas las regiones de nuestro país con Centroamérica y el norte de México, y fue gracias a eso que tenemos el área que se conoce como Mesoamérica. Si bien durante la época virreinal este dios ya no fue vigente, fue la institución nombrada Camino Real la que se hizo cargo de los caminos y que procuró el bienestar de los viajeros. Esa institución hoy en día podría equipararse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se encarga del mantenimiento de nuestras carreteras. El Camino Real es, por lo tanto, solo una fase dentro del largo desarrollo que tuvieron los caminos desde la época olmeca hasta nuestros días. Y es gracias a ellos que tenemos grandes monumentos, puentes, los conventos en ciertas ubicaciones y sobre todo una identificación de la gente con el camino, porque fue el camino que les dio a ellos una identidad como parte de esa institución que procuraba el bien de todos los pueblos asentados cerca del Camino Real. En esta 20ª semana de la cultura mixteca, presentamos la obra fotográfica de Estanislao Ortiz, originario de la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, maestro en artes visuales y doctor en artes y diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado 23 exposiciones individuales de fotografía y participado en más de 55 exposiciones colectivas. Colabora en diferentes publicaciones y su obra forma parte de múltiples acervos de instituciones nacionales. Es profesor titular C de tiempo completo definitivo en la UNAM. Fue profesor en el programa de alta exigencia académica de la licenciatura en Artes Visuales. Desde el año 2000 es docente en el posgrado en Artes y Diseño en la Facultad de Artes y Diseño en las asignaturas relacionadas con la fotografía. En el año 2018 es galardonado por la UNAM con la medalla Alfonso Caso. Las fotografías que realicé sobre el intenso sismo de Guajuapan de León, ocurrido el 24 de octubre de 1980, fue el primer trabajo detonante para elegir esta actividad. En ese momento era alumno en el taller de fotografía de la notable maestra Katy Horna en la Academia de San Carlos de la UNAM. Pude llegar a Guajuapan a 2 días de ocurrido el sismo y me causó tal impresión al ver el desastre que la forma de apaciguar mi angustia fue hacer recorridos con la cámara en mano, captando los espacios de mi infancia, puntos públicos de referencia y muchos otros sitios que visualmente me parecían dignos de poder captarlos como memoria de este triste hecho. El trabajo que ahora comparto es una selección de la serie original, que fue de 75 fotografías, un trabajo documental que tiene por objetivo
ser parte de la memoria de esta ciudad de la Mixteca oaxaqueña. Deseo que este acercamiento visual sirva para recordar un evento que marcó el cambio en la arquitectura vernácula, en las costumbres y en la memoria colectiva de esta comunidad.
Para los pájaros es tapándolas. Como no se dio, no hay, entonces ellos van hollando la fruta nada más. Por eso es que se tapan para que así pues se defienda un poquito la fruta. Para que uno como campesino aquí pues se ayude un poco pues con eso. Esta pitaya es una amarilla, es grande. Más que ahorita con el temblor pues nos afectó, nos agrandó la fruta. A esta pitaya le denominamos el jarro, porque no es redonda, sino que es algo ovaladita. Mire cómo está afectada el granizo en el mero tronquito. Está todo manchado. Y así pues tampoco agranda más. Hasta ahí llega. El jarro, la china, la granada, es la fruta que más afama a este pueblo de Joluxtla. Pero no sabemos con qué combatir estas plagas que nos vienen afectando. Todo esto que tiene es la granizada que le pegó. Como estos son cojollos nuevos, pero todos maltratados por el granizo. Por eso ahora no hay producto, pero sí, nos afectó demasiado. Por eso la plantación se está secando, ya no da. Que cura el gastritis, que cura el diabetes, que los que tienen colitis o tienen no sé qué enfermedades. Pero dicen que la comen mucho en ayunas y les ayuda mucho. No, nosotros aquí comemos la fruta a todas horas cuando hay, que todo el mundo está enfermo, pero pues yo sobre eso de colitis, gastritis, pues eso como que no. Como que no. Llegó a pesar 1 kilo, una pitaya. Llevó un concurso a un pueblo que se llama Tianguistengo. Llevó a primer lugar. Ya tiene años en un concurso y ahí cortando la planta, después se deja secar, orear y se siembra en luna llena. Es natural para cortarla para que la planta ahí que tierna. Y si usted una planta lo corta en luna llena, lo que hace la planta es salir sus cogollos, pero macizo, vamos, de la tradición viene de los abuelos, mi papá. Yo pues ahí voy. Yo quedé muy huérfano, muy chico de edad, y la misma necesidad me fue enseñando. Pues ya no vi mi papá, pues mi suegro me enseñó. El gobierno pues no ve porque tengamos mercado pues de la fruta que tenemos. Que iba a vender a Ojopa, a Tehuacán, hasta en Orizaba. Que no olviden pues el pueblo para que puedan venir a disfrutar todavía si les es posible venir, si no, ni modo, el tiempo lo dirá, ¿no? Como para que no me espine, yo pues con lo corto. Bueno, nosotros le decimos chicol porque con nosotros cortamos la pitaya, el soconosle, la giotilla. Se corta el carrizo con un machete, me lo traigo, vengo a mi casa, agarro el carrizo y lo rajo con un cuchillo. Y ya que esté rajado, ya lo doblo así con mi cabeza y ya sale como está ahorita. Pues es muy útil porque nos dura mucho tiempo. Si lo cuidamos, dura mucho tiempo. Bueno, ahorita lo estamos dando 20 pesos. Y además se utiliza para cortar otras frutas, la naranja, la guayaba, el limón y el mango. Se utiliza para cortar esas cosas todavía también. Yo antes, cuando crié mis hijos, yo me hacía 5 sombreros al día.
Mire, ya quedó chicol. Si lo quiere uno lo marra nomás para abajo. Por este mes de abril, mayo y junio se termina la pitaya, ya se acaba nuestro dinero. Pero ya después viene el mes de agosto, ya empieza la ajiotilla y el soconofle y nosotros con ese nos mantenemos pues. Y que todo de la forma, aunque sea ancho como esté chicole cuando... Mira, ese está fuerte pero se madura. Ya no hay ahora sí, todo está verde. Ya no hay. Cocopaches. Nomás que ahorita, qué bien que se escaparon porque el pájaro no los deja. Se van. Le puse chilito y sal. Y luego su jitomatito. Una salsa de jitomate. Mayo salen estos animalitos. Tan ricos. Los desechos están crudos y me los como ya pelados. Qué bien. ¿Y a tu hermano? Igual le gustan. ¿Te gustan? La que me enseñó a poner fue mi abuelita aquí y mi otra abuelita es la mamá de mi mamá. Bueno, sé hacer espagueti, huevitos, también tortillas. Vamos a la mesa. Ya están. ¿Qué tipos de chile utiliza? El chile negro, mulato que le llaman, pasilla, lleva ajonjolín, clavo, pimienta, chocolate. Aquí se acostumbra la carne de chivo para hacer las comidas pues tradicionales que son del pueblo de Joluxtla. Hacen el mole de chivo. Por ejemplo, en Todos Santos es cuando más se consume el mole de chivo, de carnero, de borrego. Cada quien le pone su sazón, le pone los ingredientes de acuerdo a la tradición de cada familia. Receta secreta, pues cada quien la tiene. Cada quien. Ajá, entonces los sabores pues son diferentes, no son iguales. Cada quien les ponen pues otras especies y las especies son las que les dan el sabor. Ya está preparada la pasta, ya nada más se agrega el caldo de la carne que la vayan a hacer. De pollo, de puerco, de res, de res. No está muy picoso, está agradable, porque hay personas que no les gusta, aquí por lo regular no les gusta el mole dulce. En Guajuapan, en Oaxaca, el mole está demasiado dulce, pero aquí no está tan dulce. Así calientitas de la brasa, porque esas son, pues es la tradición de y más fácil, de ser ¿no? los campesinos. En la lumbre, así calentamos. Calientita.
Y comemos calientita porque no nos gusta comer frío. A ver, aquí está su taquito. Cuando vienen aquí al pueblo a probar el rico mole, los estamos esperando para que se den la oportunidad de por lo menos pasearse en todo el estado y que no se les olvide sus tradiciones. Es cierto que en su momento las haciendas fueron un lugar de explotación, económicamente hablando, pero actualmente consideramos que es un referente que nos identifica como comunidad, algo que nos orgullece porque precisamente si Joluxtla ha prosperado no ha sido por los apoyos gubernamentales, ha sido a base del esfuerzo de sus hombres, pero sobre todo de sus mujeres. Ese trabajo que normalmente no valoramos, en eso se cimenta el porvenir de nuestra comunidad. La ex hacienda San Agustín fue un lugar donde se procesaba la caña, el piloncillo. Hay hornos donde se procesó el jugo de la caña. Y aunque pareciera que no es un clima propicio para el café, también el café estuvo presente en los cultivos de nuestra comunidad en los años de la conquista y posteriores a ellos. Los comentarios que me ha hecho mi papá de qué es lo que tenía el rico en aquellos años, que era Sotero Gil Huerta, era dueño de la fábrica de aguardiente, era dueño de la fábrica de panela, se sembraba mucha caña, puso su fábrica de aguardiente de caña y la panela, porque Joluxtla fue un productor de panela y de aguardiente. Dicen que fue bueno, por eso parte de los terrenos, por eso se lo dejó a Joluxtla, ¿eh? Por eso él quiso que Joluxtla se quedara con la mayor parte de sus terrenos. Se llamaba Sotero Gil Huerta, tenía cañal, tenía fábrica de aguardiente, tenía hartos animales, como 100 y tantos vacunos, hasta que el terreno ya no era de Sotero Gil Huerta desde el año 38, entonces el terreno ya era de Joluxtla. Así estuvo aquellos años. La pitaya es un producto primario, ya que de él depende la sustentabilidad de nuestras familias. Que no quisiéramos que fuera un producto que durara todo el año, para que económicamente tuviéramos un sustento formal en nuestras familias. Sin embargo, le agradecemos a esta noble tierra porque gracias a la producción de la pitaya de mayo, es que se mejora un poquito de la economía de nuestros pueblos que producen pitaya. Estamos hablando del año de 1972, 73, cuando pues ya Joluxtla contaba con una gran producción de pitaya, de la cual esos huertos pues eran hechos por nuestros abuelos, bisabuelos, y de la cual pues nuestros padres lo siguen manteniendo en cuidarlo. Pedirle a la juventud de que Joluxtla pues tiene un potencial. Lo que nos falta es descubrirlo, involucrándonos, haciéndonos huertos en forma, cuidándolos, abonándolos, para que de ahí mismo tengamos el recurso para subsistir a nuestras familias. Y que sobre todo reconozcamos a nuestros mayores, que les demos la importancia y el valor que culturalmente tienen sus relatos ahora orales, y que tengamos que investigar aún más sobre nuestro origen. Solo entendiendo el pasado podemos comprender el presente y proyectar el futuro. No se olviden de nuestra tierra linda y querida, no se olviden de que aquí se quedó su ombliguito, dijeran nuestros ancestros. Por lo tanto, regresen. Aquí está siempre su familia esperándolos con las ansias, con la alegría de volverlos a abrazar. Joluxtla está en sus corazones y estoy seguro que desde donde están nos siguen queriendo, nos siguen recordando y nosotros aquí los esperamos con mucho cariño.